La voz del piloto enemigo crepitó en la radio. Un helicóptero Apache contra 6 aviones de combate. Esto terminará en 30 segundos. Entonces la oyeron reír, fría y confiada, antes de que el cielo se iluminara con explosiones. Les presento a la capitana Alexandra. Ripper Riley, de 29 años, cabello rojo recogido en un moño reglamentario, ojos verdes que habían acumulado más de 3000 horas de vuelo de combate en el espacio aéreo más peligroso de la Tierra. Durante 4 años, había pilotado helicópteros A-64 Apache para la 101ª División Aerotransportada. Pero para la mayoría de las personas fuera de su unidad, ella era solo otra piloto de helicóptero. Lo que no entendían era que Alex Riley no era una piloto cualquiera. Era una depredadora aérea que había redefinido lo que los helicópteros de ataque podían lograr en la guerra moderna. El padre de Alex, el coronel James Ghost Riley, había sido uno de los pilotos de helicópteros más innovadores del ejército antes de su muerte en Irak hace 7 años. Pero a diferencia de otros hijos de militares que siguieron caminos convencionales, Alex creció estudiando la teoría del combate aire-aire que la mayoría de los pilotos de helicópteros nunca aprendieron. Su padre le había enseñado que los helicópteros no eran solo plataformas de apoyo terrestre. En las manos adecuadas, podían ser cazas de superioridad aérea letales. Cariño, le decía durante sus entrenamientos de fin de semana en aeródromos privados. Todos creen que los helicópteros son presa fácil de los aviones de ala fija. Esa es su debilidad. Esperan que huyamos o nos escondamos. Pero un helicóptero que contraataca, eso es algo que nunca ven venir. El coronel Riley había sido más que un simple piloto innovador. Era un teórico táctico que había dedicado años a estudiar las limitaciones de la doctrina convencional de combate aéreo. Creía que los helicópteros, con sus características de vuelo y sistemas de armas únicos, podían explotar las debilidades de los aviones de combate que nadie había considerado seriamente. Sus teorías fueron descartadas por la mayoría de la comunidad aeronáutica por imprácticas, pero él continuó desarrollándolas en secreto. Alex dedicó todos los fines de semana de su adolescencia a aprender maniobras avanzadas de combate aéreo que no se enseñaban en ningún currículo oficial. Mientras otros chicos estaban en el centro comercial, Alex practicaba vuelo evasivo, aprendiendo a usar el enmascaramiento del terreno para emboscadas aéreas y estudiando las debilidades de los aviones de combate que la mayoría de los pilotos de helicópteros nunca consideraban. Su padre le había enseñado a pensar en 3 dimensiones para comprender cómo se podían manipular la altitud, la velocidad y el tiempo para crear ventajas tácticas que la sabiduría convencional consideraba imposibles. Le enseñó a interpretar los patrones de vuelo del enemigo, a predecir el comportamiento de los pilotos de combate, y lo más importante, a utilizar las capacidades únicas de un helicóptero como armas en lugar de limitaciones. La clave, explicaba, mientras analizaban imágenes de combate de diversos conflictos, es que los pilotos de combate están entrenados para enfrentarse a amenazas conocidas utilizando tácticas establecidas. Cuando se encuentran con algo completamente inesperado, su entrenamiento se convierte en una desventaja. Intentan aplicar soluciones familiares a un problema desconocido. Cuando se alistó tras graduarse con honores en ingeniería aeroespacial en West Point, sus calificaciones en los exámenes y su conocimiento táctico fueron tan excepcionales que sus instructores la recomendaron para una asignación inmediata a las unidades de helicópteros de élite del ejército. Pero lo que la distinguía no eran solo sus habilidades de vuelo. Era su comprensión de la teoría del combate aire-aire, que los pilotos de helicópteros tradicionales descartaban como irrelevante. Durante la escuela de vuelo, Alex había complementado su entrenamiento oficial con un estudio exhaustivo de las capacidades de los aviones de combate, las envolventes de ataque de misiles y las tácticas aire-aire. Sus instructores estaban desconcertados por su interés en temas que parecían irrelevantes para las operaciones de helicópteros. Pero Alex sabía que se estaba preparando para escenarios que otros no podían imaginar. También había pasado incontables horas en simuladores de vuelo practicando maniobras que llevaban a los helicópteros Apache más allá de sus parámetros operativos normales.
Sus experimentos no oficiales con vuelos a altitudes extremas, a alta velocidad. Las maniobras evasivas y las técnicas de empleo de armas no convencionales le habían otorgado capacidades que ningún programa de entrenamiento estandarizado podría proporcionar. Alex se había desplegado en Siria como parte de la Operación Escudo Resuelto, apoyando a las fuerzas terrestres contra cazas enemigos bien equipados que poseían aeronaves avanzadas y sofisticados sistemas de defensa aérea. La mayoría de los pilotos de Apache en el teatro de operaciones volaban misiones cuidadosamente planificadas con una amplia escolta de cazas y cobertura de superioridad aérea. Alex prefería operar de forma diferente. Se había ofrecido voluntaria para las misiones más peligrosas, a menudo volando en solitario en espacio aéreo disputado donde otros pilotos de helicópteros requerían un amplio apoyo. Su enfoque único en la evaluación de amenazas y la planificación táctica la había convertido en la piloto predilecta para operaciones que requerían a alguien dispuesto a asumir riesgos calculados que otros consideraban suicidas. Se ganó su indicativo de llamada Ripe durante su primer despliegue, cuando destruyó sin ayuda de nadie una columna blindada enemiga que había tendido una emboscada a una patrulla de la infantería de marina. Pero lo que la hizo legendaria no fueron los objetivos terrestres que destruyó. Fueron los 2 helicópteros enemigos que derribó durante la misma misión utilizando tácticas aire-aire que asombraron incluso a los pilotos de combate veteranos. Riley no solo vuela un Apache, sino uno. La piloto de un F-16 había escrito un informe posterior a la acción. Caza con él. Nunca he visto a una piloto de helicóptero que piense como un piloto de caza, pero ella lo hace funcionar. El rumor sobre sus tácticas poco convencionales se había extendido por todo el teatro de operaciones, ganándose tanto la admiración como el escepticismo de los pilotos que no entendían cómo lograba cosas que violaban todo lo que sabían sobre las limitaciones de los helicópteros. Algunos la consideraban imprudente. Otros la reconocían como una innovadora táctica que estaba reescribiendo las reglas de la guerra aérea. La misión que definiría su carrera comenzó como apoyo aéreo cercano rutinario. Alex supervisaba a un equipo de fuerzas especiales que realizaba un reconocimiento cerca de la frontera sirio-turca cuando su posición fue comprometida por fuerzas enemigas. Lo que debería haber sido una simple extracción se convirtió en una pesadilla cuando los informes de inteligencia revelaron que aviones de combate enemigos se apresuraban a interceptar cualquier intento de rescate. El equipo de fuerzas especiales, con el indicativo de llamada Ranger 7, estaba formado por 6 soldados de élite que habían estado recopilando información sobre cargamentos de armas enemigas. Su misión había ido a la perfección hasta que un informante local reveló su posición a fuerzas hostiles. Ahora estaban inmovilizados en un valle rocoso con cobertura limitada, frente a una fuerza enemiga que los superaba en número 10-1. Ripe, aquí Overlord. La voz de la comandante de la misión crepitó en sus auriculares. Mostramos múltiples aeronaves enemigas acercándose a su ubicación. Regrese inmediatamente por su propia seguridad. Alex miró su pantalla táctica, que mostraba al equipo de fuerzas especiales inmovilizado por fuego enemigo sin ruta de escape. 6 soldados estadounidenses estaban a punto de ser superados, y el caza aliado más cercano estaba a 20 minutos. En 20 minutos, esos soldados estarían muertos o capturados. Negativo, Overlord. Tengo estadounidenses en contacto. No los abandonaré. Ripe, eres un helicóptero de ataque. No puedes enfrentarte a cazas enemigos. Eso es un suicidio. Alex revisó su carga de armas. 16 misiles Elfire, 1200 rondas de munición de 30 milímetros y 4 misiles aire-aire Stinge que la mayoría de los pilotos Apache llevaban pero rara vez usaban. Más importante aún, tenía el conocimiento táctico que su padre le había inculcado sobre cómo explotar. Debilidades de los pilotos de caza demasiado confiados. Señor Supremo, déjame preocuparme por los cazas. Solo mantén a esos soldados con vida hasta que despeje el espacio aéreo. La conversación por radio del equipo de tierra pintaba un panorama desesperado. El Ranger 7 se estaba quedando sin munición.
Tenía 2 soldados heridos y se enfrentaba a una fuerza enemiga que se acercaba sistemáticamente a su posición. Sin apoyo aéreo, tenían quizás 15 minutos antes de ser superados. A través de su sistema de objetivos, Alex pudo ver los aviones enemigos aproximándose. 6 aviones en 2 vuelos de 3, volando en formación estándar de superioridad aérea a 15.000 pies. Basándose en sus firmas de radar y patrones de vuelo, parecían ser una mezcla de MiG-29 y Su-27, cazas modernos con aviónica sofisticada y capacidades aire-aire que deberían haberlos hecho letales para cualquier helicóptero. Pero Alex había estudiado estos aviones extensamente y conocía sus debilidades. Los pilotos de caza estaban entrenados para atacar objetivos a larga distancia utilizando misiles más allá del alcance visual. Esperaban que las amenazas de los helicópteros estuvieran en tierra o a baja altitud, no maniobrando activamente en espacio aéreo tridimensional. La formación enemiga volaba con la confianza de pilotos que nunca se habían enfrentado a una oposición aire-aire seria. Su enfoque era perfecto para atacar objetivos terrestres o helicópteros lentos, pero los dejaba vulnerables a las tácticas que Alex había aprendido de su padre. La primera transmisión enemiga confirmó su evaluación táctica. Líder de vuelo a todas las aeronaves. Tenemos un helicóptero Apache operando solo en el sector 7. Blanco fácil. Fórmense para las carreras de artillería. Alex sonrió con tristeza mientras posicionaba su Apache para el combate que salvaría a su equipo de tierra o le costaría todo. Ascendió a 8.000 pies. Una altitud inusual para un helicóptero de ataque, pero perfecta para lo que había planeado. Las lecciones de su padre resonaban en su memoria. Cuando te superan en número y armamento, la única ventaja que tienes es hacer algo que el enemigo no espera. Haz que luchen tu batalla, no la de ellos. Aquí el líder de vuelo, continuó el comandante enemigo por radio abierta. Un helicóptero Apache contra 6 aviones de combate. Esto terminará en 30 segundos. Fue entonces cuando Alex apagó la radio y transmitió por la misma frecuencia que usaba el enemigo. Su voz era tranquila, casi conversacional, pero con un tono que atraía la atención de los pilotos veteranos. «Caballeros», dijo, y su risa resonó en la estática de la radio. «Acaban de cometer un grave error. La guerra psicológica había comenzado». Alex sabía que la confianza era tan importante como las armas en el combate aéreo. Los pilotos enemigos esperaban enfrentarse a un piloto de helicóptero aterrorizado que intentaba escapar. En cambio, oyeron a alguien que parecía estar deseando empezar el combate. El primer MiG-29 se acercó rápido y directo, tal como Alex había anticipado. Los pilotos de caza estaban entrenados para enfrentarse a los helicópteros con pases a alta velocidad, aprovechando su superioridad para evitar el fuego de respuesta. Pero Alex no estaba donde esperaban. En lugar de planear a baja altitud como un helicóptero convencional, se había posicionado detrás de una línea de radar que ocultaba su señal de calor. Cuando el MiG inició su ataque, Alex emergió de detrás del accidente geográfico y lanzó 2 misiles Hellfire a una distancia que el piloto enemigo nunca anticipó. El MiG-29 se desintegró en una bola de fuego y escombros antes de que su piloto pudiera siquiera procesar lo sucedido. «Líder de vuelo caído», gritó otro piloto enemigo. «¿Cómo ha ido un helicóptero?» Alex ya se movía, aprovechando el terreno para romper el contacto visual mientras se reposicionaba para su siguiente combate. La clave de su táctica era tanto psicológica como técnica. Luchaba contra pilotos enemigos que nunca se habían enfrentado a un helicóptero que actuara como un caza. La formación enemiga, repentinamente privada de su líder, comenzó a perder cohesión. Esperaban una victoria rápida y fácil contra un helicóptero indefenso. En cambio, se encontraron frente a un oponente que los perseguía con precisión letal. El segundo combate se produjo cuando 2 Su-27 intentaron coordinar un ataque de pinza, acercándose desde direcciones opuestas para rodear su posición. Tácticas de caza estándar, pero Alex había estudiado estas maniobras a fondo.
Sabía exactamente dónde serían más vulnerables. Cuando el primer Sue-27 inició su ataque, Alex hizo descender su Apache en un viraje en picado que lo colocó directamente bajo la trayectoria de vuelo del avión. El piloto de caza, concentrado en su perfil de ataque, no vio el misil Stinger que Alex lanzó directamente hacia el escape de su avión. La piloto del segundo Sue-27, al ver explotar a su compañero, realizó una maniobra evasiva desesperada que lo colocó justo donde Alex quería. Ya había calculado su ruta de escape y se había posicionado para un disparo que ningún piloto de helicóptero debería haber podido realizar. Su segundo misil Stinger siguió la trayectoria a la perfección, convirtiendo el Sue-27 en escombros en llamas que se desplomaron en el valle. Esto es imposible. La voz del líder de vuelo enemigo restante transmitía pánico e incredulidad. Un helicóptero no puede derrotar a un caza. La risa de Alex volvió a resonar por la radio, esta vez más fría. Al parecer, nadie me lo dijo. El impacto psicológico de perder la mitad de su fuerza contra un solo helicóptero había destrozado la confianza de la formación enemiga. Los 3 aviones restantes ya no ejecutaban ataques coordinados. Volaban a la defensiva, intentando averiguar cómo enfrentarse a una amenaza que no entendían. Esa mentalidad defensiva era justo lo que Alex necesitaba. Los cazas eran más peligrosos cuando controlaban el combate, usando su velocidad y alcance para imponer las condiciones. Pero cuando se volvían reactivos, intentando responder a una amenaza inesperada, perdían sus principales ventajas. La tercera caída se produjo cuando uno de los MiG-29 restantes intentó una pasada a alta velocidad desde la posición de Alex a las 6. La piloto volaba exactamente según el manual, utilizando una velocidad superior para realizar una pasada de fuego antes de que el helicóptero pudiera responder. Pero Alex había estado rastreando su aproximación con sus sensores traseros. Y ya había planeado su respuesta. En lugar de intentar superar al caza, algo imposible para un helicóptero, aprovechó la única ventaja que los helicópteros tenían y que los cazas no tenían: la capacidad de cambiar de dirección al instante. Mientras el MiG iniciaba su ataque, Alex ejecutó una maniobra que le había enseñado su padre. Una inversión táctica que hizo girar su Apache 180 grados en segundos, colocando su morro en contacto con el caza atacante. La piloto del MiG se encontró repentinamente en un combate frontal con un helicóptero que le devolvía el fuego. El cañón de 30 milímetros de Alex operaba con una precisión devastadora, disparando proyectiles perforantes a través de la cabina y el compartimento del motor del MiG. El caza, diseñado para maniobras a alta velocidad, simplemente se desintegró bajo el fuego continuo del cañón principal del Apache. 3 abajo, anunció Alex con calma por la radio. ¿Quién sigue? Los 2 pilotos enemigos restantes se enfrentaban a una situación táctica para la que nunca habían entrenado. Cómo derrotar a un piloto de helicóptero que los perseguía con la paciencia y precisión de un superdepredador. Su entrenamiento les indicaba usar la velocidad y la altitud para mantener la ventaja. Pero Alex ya había demostrado que las tácticas convencionales no funcionaban. El cuarto enfrentamiento demostró el alcance de la innovación táctica de Alex. El Sue-27 restante intentó atacarla a larga distancia, lanzando misiles aire-aire que deberían haber sido imposibles de evadir para un helicóptero. Pero Alex había estudiado a fondo las envolventes de ataque de misiles y sabía exactamente cómo derrotarlos. Usando enmascaramiento de terreno y dispensadores de chaff que la mayoría de los pilotos de helicópteros nunca aprenden a usar con eficacia, no solo evadió los misiles entrantes, sino que también aprovechó sus estelas de humo para rastrear al avión que los lanzaba. Su disparo de respuesta, un misil Elfire disparado a máxima distancia, pilló al piloto del Sue-27 completamente desprevenido. Los pilotos de caza no estaban entrenados para esperar ataques con misiles tierra-aire desde helicópteros, y el Sue-27 no tenía defensa contra la inesperada amenaza. El cuarto avión se unió a sus compañeros mientras los restos en llamas se dispersaban por la campiña siria. Última oportunidad, transmitió Alex al último piloto enemigo. Puedes correr o unirte a tus amigos.
Tú decides. El último piloto del MiG-29 optó por correr, desviándose del combate y huyendo hacia espacio aéreo aliado a toda velocidad. Alex podría haberlo perseguido, pero su misión no era conseguir bajas. Era proteger a los soldados estadounidenses en tierra. Señor Supremo, aquí Ripe. Espacio aéreo despejado. Procediendo con apoyo aéreo cercano para el equipo de tierra. El silencio de radio que siguió a su transmisión duró casi 30 segundos. Finalmente, la voz del comandante de la misión regresó llena de incredulidad y asombro. Ripe, ¿acabas de derribar 5 cazas enemigos? Confirmado. Overlord, 5 derribos, uno probable que huyó de la zona. Reanudando la misión de apoyo. Lo que siguió fue una operación de apoyo aéreo cercano de manual. Con la amenaza aérea eliminada, Alex proporcionó apoyo de fuego preciso que permitió al equipo de fuerzas especiales romper el contacto y trasladarse a su punto de extracción. La misión, que había comenzado como un desastre potencial, se convirtió en un éxito rotundo. La voz del líder del equipo de tierra crepitó por la radio al ponerse a salvo. Ripe, soy el Ranger 7 de verdad. No sé qué acabas de hacer ahí arriba, pero hoy salvaste 6 vidas estadounidenses. Fue la exhibición de vuelo más increíble que he presenciado. Cuando Alex regresó a la base 3 horas después, encontró a toda la línea de vuelo esperándola. La noticia del enfrentamiento se había extendido por todas las unidades de la base, y los pilotos de todas las ramas del servicio querían ver al piloto del helicóptero que había derrotado a los cazas en combate aire-aire. El coronel Martínez, comandante de la base, fue el primero en saludarla cuando apagó los motores. Su expresión reflejaba una mezcla de asombro y confusión. Riley, ¿qué lograste hoy? Eso debería haber sido imposible. ¿Cómo puede un piloto de helicóptero derrotar a varios cazas? Alex se quitó el casco, revelando su cabello rojo empapado de sudor y sus ojos verdes brillantes por la adrenalina de un combate exitoso. Señor, todos dan por sentado que los helicópteros son indefensos contra los cazas. Esa suposición es lo que los hacía vulnerables. El capitán Davis, piloto de F-16 con más de 200 misiones de combate, negó con la cabeza con incredulidad. Llevo 8 años pilotando cazas y nunca había visto nada parecido a lo que hiciste hoy. ¿Dónde aprendiste tácticas aire-aire como esas? Alex tocó la pequeña foto de su padre que llevaba en el bolsillo de su traje de vuelo. De alguien que me enseñó que el enemigo más peligroso es aquel al que nadie espera. Los informes posteriores a la acción de esa misión se convirtieron en estudios clasificados examinados por estrategas de todo el ejército. Alex había demostrado que los pilotos de helicópteros debidamente entrenados y equipados podían enfrentarse a los cazas en igualdad de condiciones. Sus tácticas fueron analizadas, estudiadas y finalmente incorporadas al entrenamiento avanzado de combate con helicópteros. Pero el momento decisivo llegó 2 semanas después, cuando Alex recibió órdenes de reasignación inmediata al programa de helicópteros más clasificado del ejército. Se le ofrecía el mando de una unidad experimental que desarrollaría y probaría tácticas aire-aire avanzadas para helicópteros. El coronel Martínez explicó durante su reunión final: lo que demostró ese día cambió nuestra perspectiva sobre las capacidades de los helicópteros en el espacio aéreo disputado. El ejército quiere que entrene a otros pilotos en las técnicas que ha desarrollado. Alex revisó las órdenes de asignación y vio oportunidades con las que solo había soñado. Señor, pensé que solo era un piloto de helicóptero. El coronel Martínez sonrió. Capitán, después de lo que ha logrado, no es cualquier cosa. Es un innovador táctico que ha redefinido la guerra aérea. Es hora de que le demos los recursos para que enseñe a otros lo que ha aprendido. 6 meses después, la capitana Alexandra Ripe Riley fue ascendida a mayor y se le otorgó el mando del primer batallón de aviación de ataque experimental, la unidad principal del ejército para el desarrollo de tácticas avanzadas de combate con helicópteros. Su enfrentamiento con cazas enemigos sentó las bases de una nueva doctrina que revolucionó la operación de helicópteros militares en espacios aéreos disputados. Hoy,
La mayor Riley entrena a la próxima generación de pilotos de helicópteros en técnicas que revolucionan las suposiciones tradicionales del vuelo aire-aire. Sus alumnos aprenden no solo a volar helicópteros, sino también a pensar como pilotos de combate, aprovechando las ventajas únicas que ofrecen los helicópteros. ¿Alguna vez te han dicho que algo era imposible solo para demostrar que la limitación residía en la imaginación de otros y no en su capacidad real? La historia de Alex nos recuerda que los oponentes más peligrosos suelen ser aquellos que se niegan a aceptar la sabiduría convencional sobre lo que pueden y no pueden hacer. Los pilotos enemigos que la enfrentaron ese día esperaban encontrarse con un piloto de helicóptero indefenso que huiría o se escondería al enfrentarse a una aeronave superior. En cambio, encontraron a un guerrero que había estudiado sus tácticas, comprendido sus debilidades y vuelto su propia confianza en su contra. Si crees que la verdadera innovación surge de cuestionar suposiciones que todos aceptan como ciertas, comparte esta historia. Porque en algún lugar le dicen a alguien que sus metas son imposibles, sin saber que están a punto de demostrar que los expertos se equivocan. Alex Riley no solo sobrevivió a esa batalla aérea. Redefinió lo que los pilotos de helicópteros podían lograr cuando se negaron a aceptar las limitaciones que otros les impusieron. A veces, nuestras mayores victorias no provienen de seguir las reglas, sino de reescribirlas por completo. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.